Muy buenas tardes, televidentes, amigos del canal parlamentario de televisión, quienes nos escuchan a través de todas las frecuencias de Nacional FM y las redes sociales. Se da inicio a la sesión correspondiente hoy martes 26 de julio del 2022. La preside el presidente de este órgano del Estado, doctor Cristiano Adames Navarro. En la grata compañía de Iván Donoso, Rubén Darío Murga, vamos a brindarles todo lo que acontezca esta tarde aquí. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos los amigos televidentes, bienvenidos Rubén. Bueno, bienvenidos porque el país está pasando momentos cruciales y el Parlamento es una vía para solucionar muchos de esos problemas. Muy bien, vamos entonces a escuchar, se empieza ya a recorrer el orden del día, así que escuchemos. Discusión el acta de la sesión ordinaria del día lunes 25 de julio del 2022. Anuncio que va a cerrarse la discusión, queda cerrada. Aprueba el Pleno el acta de la sesión ordinaria del día lunes 25 de julio del 2022. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda adoptado. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Punto 2, lectura de correspondencia. ¿Existe correspondencia en mesa? Sí, señor presidente. De lectura. Honorable diputado Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente. De conformidad con lo previsto en el numeral 7 del artículo 200 de la Constitución Política de la República de Panamá, le remito copia autenticada del decreto 18, aprobado en la sesión del Consejo de Gabinete Extraordinaria del día lunes 25 de julio del 2022, que modifica incisos arancelarios en el Arancel Nacional de Importación y dicta otras disposiciones. Aprovecho la oportunidad para manifestarle la muestra de nuestra más alta y distinguida consideración, José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República de Panamá y ministro de la Presidencia. Honorable diputado Cristiano Adames, presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente. Tengo a bien informarle que el Consejo de Gabinete, en sesión celebrada el día martes 12 de julio del 2022, me autorizó para que en ejercicio del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá proponga a la consideración de la Asamblea Nacional el siguiente proyecto de ley, que modifica la Ley 28 del 2015 y dicta otras disposiciones. Para los efectos pertinentes, igualmente le remito copia autenticada de la resolución de gabinete número 76 del 12 de julio del 2022. Aprovecho la oportunidad para manifestarle la muestra de nuestra más alta y distinguida consideración, José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional, señor presidente. Tengo a bien informarle que el Consejo de Gabinete, en sesión celebrada el lunes 25 de julio del 2022, autorizó al ministro de Comercio e Industria para que en el ejercicio del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Panamá proponga a la consideración de la Asamblea Nacional el siguiente proyecto de ley, por la cual se deroga la Ley 314 del 20 de junio del 2022 y la Ley 122 del 31 de diciembre del 2019, que modifica la Ley 80 del 2012 que dicta normas de incentivo para el fomento de la actividad turística. Para los efectos pertinentes, igualmente le remito copia autenticada de la resolución de gabinete número 82 del 25 de julio del 2022. Aprovecho la oportunidad para manifestarle la muestra de nuestra más alta y distinguida consideración, José Gabriel Carrizo Jaén, vicepresidente de la República y ministro de la Presidencia. Agenda de reuniones. El honorable diputado Ricardo Santos, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas, informa de la instalación de la comisión en el Salón Manuel N. Salón Azul del edificio Palacio Justo Arosemena a las 10 de la mañana para atender la juramentación de los miembros de la comisión correspondiente a la legislatura del periodo 2022-2023. Memorándum para el secretario general, directores de asesoría legal y técnica de comisiones, Dirección de Administración y Finanzas, Dirección de Comunicación, Dirección de Tecnología, Información y Comunicación, Departamento de Servicios Generales, Departamento de Seguridad, Departamento de Comisiones Permanentes, Departamento de Protocolo, Departamento de Transporte. Del honorable diputado Benicio Robinson, presidente. Reunión de juramentación e instalación, fecha 26 de julio del 2022. Por medio de la presente le comunico que la Comisión de Presupuestos se instalará el miércoles 27 de julio del 2022 a la 1 de la tarde en el Salón Odier Miranda del Palacio Justo Arosemena, edificio anexo. Atentamente, honorable diputado Benicio Robinson. Acta de instalación, Comisión de Asuntos Municipales.
En el salón de reuniones de la comisión, hoy, martes 26 de julio del 2022, nos reunimos los miembros de la Comisión de Asuntos Municipales y se ratifica el presidente y los demás miembros de la Junta Directiva así. Presidente, honorable diputado Javier Sucre. Vicepresidente, honorable diputado Benicio Robinson. Secretario, honorable diputado Ricardo Santos. Comisionado, honorable diputado Jairo Salazar. Comisionado, honorable diputado Hernán Delgado. Comisionado, honorable diputado Sergio Gálvez. Comisionado, honorable diputado Manolo Ruiz. Comisionada, honorable diputada Yesenia E. Rodríguez F. Comisionado, honorable diputado Edison A. Brose. Fin de la lectura de correspondencia, señor presidente. Gracias. Siguiente punto del orden del día. Punto 3. Periodo de incidencia. Indíqueme la cantidad de oradores que Señor presidente, tenemos 13 honorables diputados anotados, le corresponden 2 minutos y medio. Gracias. Antes de iniciar el periodo de incidencia correspondiente al día de hoy, 26 de julio del 2022, quisiera expresar algunas consideraciones y lo hago en el reconocimiento de las capacidades de cada uno de los integrantes de este Pleno de la Asamblea Nacional de Diputados. Es muy probable que pudiéramos saberlo nosotros mismos, sin tener que nosotros hacer un recorderis sobre algunas situaciones que deberían ser obvias, tácitas y sobreentendidas. Por eso aprovecho la oportunidad para recordarles a los diputados y diputadas el conservar la dignidad y el decoro propios de la investidura del cargo. No proferir expresiones ofensivas hacia sus colegas o a la institución. Utilizar lenguaje inapropiado, impropio, así como expresiones soeces y procaces. Y eso lo hago, como bien lo señalo, hacia toda la realidad de la institución, de conformidad con el artículo 182 del reglamento interno y el numeral 1 del artículo 9 de la ley 33 del 2005, que es el Código de Ética y Honor Parlamentario. Es verdad, no hay duda que el país está en condiciones muy difíciles y nosotros también lo estamos cuando confrontamos la realidad de los problemas locales y nacionales. Aclaro a la ciudadanía que en esta Asamblea no reposa ningún proyecto de ley que vaya a considerar la estructuración de alguna entidad de comunicación en la Universidad UNACHI de Chiriquí, y que delegar un comportamiento en base a una noticia que ha sido descartada por el honorable diputado Fernando Arce, quien diligentemente lo hizo saber a través de una nota de comunicación el 25 de julio del 2022, es aún más preocupante. Yo llamo a que tengamos esa conducta, porque lo que aconteció el día de ayer no es constructivo ni para nosotros ni para las futuras generaciones.
Y cuando aquí se aboquen los proyectos de ley de alta consideración, llámese los proyectos de medicamentos, de canasta básica, de combustible, de transparencia, de corrupción, de salud, de educación, y nos comportemos de esa manera, yo creo que damos un pésimo ejemplo a las personas que estén acompañándonos y a la ciudadanía. Eso se los pido respetuosamente. Hay un código de ética en esta Asamblea. Bueno, yo sé que ha habido situaciones múltiples en este Pleno, pero daremos las instrucciones correspondientes de hoy en adelante para que eso no se permita más. Tiene la palabra la honorable diputada Yesenia Esther Rodríguez. Buenas tardes, señor presidente, secretaria, diputados, medios de comunicación. Estamos viendo el resultado de gobernar a espaldas del pueblo panameño, desconectados de la realidad. Y cuando hablo de desconectados de la realidad, estoy hablando de los ministros, el presidente, vicepresidente y directores. Todo esto que está pasando en este momento en varias provincias se pudo evitar. Los cierres de calle, el descontrol, pelea de pueblo contra pueblo, la mala imagen internacional, el desabastecimiento de los alimentos. Todo esto es producto de la incapacidad de este gobierno, que no escucha y no actuó oportunamente, porque pudo haberlo hecho y de esta forma no se hubiesen dado todos estos enfrentamientos. Y señor presidente Cortizo, ministro y directores, los problemas que hay en el Ministerio de Obras Públicas, la falta de calle, la falta de ese mantenimiento de las vías del Puente de las Américas y demás, están esperando respuestas, así como también en el Ministerio de Educación, que estamos esperando respuestas para que nuestros niños tengan una escuela que esté bien con todas las capacidades que deben tener. Además, el IDAN. Gracias, diputada. Tiene la palabra el honorable diputado Leopoldo Benedetti. Audio, por favor, para el honorable diputado Leopoldo Benedetti. ¿Cuánto tiempo dan? 2 minutos para cada uno. ¿Ah? 2 minutos y medio para cada uno. Pero ella está reclamando o usted. Gracias. Ok. Tiene la palabra el honorable Leopoldo Benedetti. Buenas tardes, señor presidente, honorables colegas, diputados y diputadas. Miren, ayer el honorable Jackson dijo una preocupación aquí que él tenía sobre el problema de los pescadores artesanales de la costa arriba y costa abajo y de Colón Centro, de que no conseguían el subsidio. Bueno, la verdad que hoy hicimos las gestiones, estuvimos buscando la razón por la cual, y les queremos decir que tienen que llamar al 311 a la plataforma de la Autoridad de Innovación, y ahí entonces les van a comunicar qué es lo que tienen que hacer. Sobre todo tienen que tener la licencia de pesca artesanal. Es importante, la licencia de pesca artesanal. Bueno, nosotros estuvimos tratando en la estación, poniendo la licencia de pesca solamente y no salía, poniendo el número de ellos que es AN y 5 dígitos tampoco salía, poniendo la placa de la lancha tampoco salía. Entonces es importante que llamen al 311 para que ahí en la plataforma les digan entonces lo que tienen que hacer a todos los que tienen licencia de pesca artesanal. La licencia es importante que diga pesca artesanal. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable. Tiene la palabra el honorable diputado Tito Rodríguez. Muchas gracias, señor presidente, honorables diputados, señores de la prensa. Estoy de acuerdo, señor, con usted, señor presidente, sobre el tema de la ética profesional, que a veces se nos olvida
y pensamos que hacerlo de esta manera en contra de un diputado, de un grupo de diputados, es algo factible, sin embargo, le hacemos un gran daño a la institución. Estoy de acuerdo con usted. Tenemos que respetarnos entre sí para que nos respeten. Un tema muy importante, señor presidente, sobre la mesa del diálogo y precisamente sobre los temas de la canasta básica familiar y la canasta básica de alimentos. Hay que tener bien en cuenta que se está analizando la canasta básica de alimentos, no la de familiar. Y uno de los temas que me preocupa, que dentro de lo largo de la discusión de estos gremios, que verdad respeto y considero de las diferentes provincias de la ciudad capital que están haciendo un esfuerzo sobrehumano y no han analizado realmente dónde radica el problema del alza de la canasta básica de alimentos. Y si podemos ver la canasta básica de alimentos en el mundo, el alza viene del alza del petróleo, derivado del petróleo. No he visto por parte del gobierno, por parte de los que están en la mesa de diálogo, analizar cuánto cuesta el galón o el litro de diésel o de gasolina puesto en puerto y cuánto cuesta en la gasolinera. Los grandes empresarios de este país que manejan cantidades fuertes de dinero, no les he visto que se han pronunciado sobre este gran alza que tenemos en nuestro país. De verdad, lamentamos esto, señor presidente, y si vemos la participación de los intermediarios, otra figura que está haciendo un gran daño, el alza de la canasta de alimentos en nuestro país. El intermediario está ganando 2 veces más que el productor nacional. Entonces yo creo que ahí el gobierno tiene que analizar esto, o nosotros. Gracias, honorable. Tiene la palabra el honorable Alain Cedeño. Muy buenas tardes, gracias señor presidente. Un saludo a mi circuito 810 que al fin abrieron el puente Pacora. Yo quiero en el día de hoy tratar de pedirle al señor presidente que en realidad, yo le digo al pueblo panameño, es difícil que la información le llegue al señor presidente porque hasta la fecha, yo creo que la mitad de los diputados que estamos aquí nunca hemos podido conversar con el señor presidente. Y eso es lo que trae estas consecuencias. Ahora imagínense la gente del pueblo. No le llega, no hay manera de llegarle al señor presidente de la República. Pero yo le quiero pedir y le quiero aconsejar, porque yo pienso que si ya está fluyendo bien lo que es la mesa única que tenemos en Penonomé, incluir los empresarios en este momento puede ser negativo. Puede ser una mesa que se va a convertir en la misma mesa del salario mínimo que se llevan meses y meses y consiguen un centavo ahí. Yo pienso que ellos son una parte medular, los empresarios son una parte medular de la economía panameña. Y posteriormente, en una mesa donde se vaya a discutir el modelo económico que queremos seguir, perfectamente pueden estar representados. Pero por lo que luchó el pueblo para que se hiciera una mesa, para que se disminuyeran los precios de la canasta básica, el combustible y los medicamentos, eso debe estar el pueblo que luchó por eso. No aprovecharse de la situación en este momento, porque puede ser contraproducente y no obtengamos los resultados que son beneficiosos para el gobierno y para el Estado, para el país, que es que se lleguen a acuerdos lo antes posible para no tener el mismo problema de los cierres de calle y de la situación crítica que nos encontramos. Yo también quiero decirle a los empresarios, ellos quieren liberalizar el tema de los alimentos, pero no quieren liberalizar el tema de los medicamentos. Entonces, libre mercado para una cosa y para otra no. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Señor presidente, y estoy de acuerdo al 100% con lo que usted planteó de la ética aquí en este Parlamento, señor presidente, porque todos aquí tenemos el mismo valor y todos aquí estamos presentes. Gracias, honorable. Tiene la palabra el honorable Abel Becker.
Buenas tardes, honorable presidente, honorable colega. Hoy estaba viendo algunos compañeros jubilados, pensionados. Señor presidente, nosotros tenemos hace rato que nosotros mismos presentamos un proyecto de ley que fue aprobado, está en segundo debate, y estaba viendo el número de cantidad de los jubilados pensionados que hay, son aproximadamente entre 290,000 jubilados pensionados. No está reclamando un recurso de interés de hace de 10, 5 años, sino hace 50 años. Hoy total quizás son 38 años porque el tiempo de otro gobierno de turno pagó 12 años. Y yo creo que es importante retomar este punto así para poder evitar cualquier acción que venga en la calle de los señores jubilados y pensionados por muchos años. Ha estado, pero también le pido cordura a estos señores porque para eso está en la ley, ya en el pleno aquí en el segundo debate para la discusión. Así que esperamos que tan pronto que este proyecto también que sea discutido para la tranquilidad del pueblo panameño y panameña, lo que se refiere a los jubilados y pensionados de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra el honorable Julio Mendoza. Buenas tardes. Gracias, señor presidente. Segundo lo que usted cómo se expresó de la ética que se debe utilizar aquí en este Parlamento. Yo siento que es un momento muy oportuno para que en la mesa de diálogo que se celebra hoy en Coclé se pueda dialogar también bajo el concepto de los altos costos de los insumos agropecuarios. En diciembre, esta asamblea, y mucha gente se preguntan cómo nosotros los diputados podemos ayudar al sector rural. Esta misma asamblea modificó la ley 70 de 1975 que crea el Instituto de Mercadeo Agropecuario. Básicamente faculta a Lima para poder comprar los insumos agropecuarios y poder venderlo al costo. Aprovechemos la oportunidad que se da con las tiendas Compita y también utilicemos estas tiendas para venderles al costo a nuestros productores estos insumos agropecuarios. Órgano ejecutivo, específicamente el Instituto de Mercadeo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, utilicen las herramientas que esta asamblea les ha dado para poder llevar un paliativo a nuestros productores. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el honorable Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, apreciados colegas, señores periodistas. Señor presidente, nosotros queremos, atendiendo a solicitud de cientos y cientos de padres de familia, solicitarle a los docentes que regresen a las clases. Realmente nosotros estamos muy preocupados, no solo porque, bueno, uno de los pocos aquí que tiene sus hijos en escuelas públicas, es mi caso, que tengo a mi hija en la escuela Marcelino Quirós y a mi hijo Johan en la María Herrera. Pero no lo hago en mi nombre, a pesar de que son mis hijos, porque entonces se malinterpreta. Cientos y cientos de padres de familia nos piden que le solicitemos a los docentes que regresen a las clases. Los menos culpables de todo esto son los niños. Además, son los objetos y sujetos de la educación. La razón por la que existen los docentes es porque hay estudiantes. Tengamos un poquito, ya ganaron, ya arrodillaron al gobierno, como dijo el señor Luis Sánchez, ya tienen todo a favor, tienen razón en sus luchas, menos en perjudicar a esa población inocente que no sabe nada de lo que está ocurriendo y que necesitan esa oportunidad y los docentes se la pueden dar. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable. Tiene la palabra el honorable diputado Nelson Jackson. Gracias, presidente, colega. Presidente, continuando con nuestra intervención en el día de ayer, el proyecto de Minera de Panamá es el proyecto, después del Canal de Panamá, el más grande en este país, con una inversión con más de 6.000 millones de dólares, de la cual
al final de la concesión ellos van a tener una ganancia de más de 80.000 millones de dólares en este país. Y sin embargo, nuestro distrito de Donoso, el distrito de Omar Torrijos, la población, todos están sumergidos en una pobreza y pobreza extrema. Queremos saber quién está padrinando a Minera Panamá para que esté saqueando al distrito de Donoso, esté saqueando al distrito de Omar Torrijos, y hemos visto que todo el mundo está callado apadrinando este saqueo que hay en la provincia de Colón. No se justifica que en nuestro país en este momento haya una crisis por el combustible, por la canasta básica, por los medicamentos, y sin embargo, desde el 2017 hasta la fecha de hoy, Minera Panamá no tiene un contrato ley, está en un limbo jurídico y no se le ponen los cascabeles al gasto. ¿Cuándo va a mandar el Ejecutivo el contrato de ley a la Asamblea Nacional para que nosotros legislemos en cuanto a eso y ellos puedan pagar sus impuestos y paguen lo que deben pagar? Porque hasta la fecha llevan 5 años, está saqueando nuestra república a través de la concesión de cobre, y se están llevando zinc, se están llevando oro y se están llevando todo lo que existe en el área de Donoso y Omar Torrijos. Así es que nosotros queremos hacerle nuevamente el llamado al Ejecutivo. Y por otra parte, se le va a permitir titular 84.000 hectáreas, que es una lucha generacional que tenemos para el área y para la gente de Donoso, para legalizar, no para que en la nueva concesión minera que se quiere dar entre el área de Donoso y Omar Torrijos se le dé esas tierras de todos y cada uno de los campesinos, los indígenas y los costeños que viven en el área de las costas y montañas de la provincia de Colón, y sea despojado como lo hicieron anteriormente a través de la ley en donde se declaró área protegida, pero sin embargo a las mineras se les titularon más de 500 títulos de propiedad y se le pusieron obstáculos al campesino y a toda la gente que se encuentra en el área de las montañas y de la costa abajo de la provincia. Tiene la palabra el honorable diputado Luis Ernesto Carles. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quisiera buscar la manera de que la implementación del uso del subsidio que se ha acordado en el diálogo pudiesen levantarse las condiciones, porque hay personas, por ejemplo, en las comunidades de La Pintada que utilizan motores fuera de borda y ellos no se están beneficiando de este subsidio. Así también todas aquellas personas que utilizan y no tienen luz eléctrica en nuestras comunidades y utilizan lámparas de plantas que necesitan el uso del combustible. Yo sí creo también, presidente, que en este hemiciclo nosotros, en el caso mío, en lo personal, cuando intervengo, no intervengo para temas locuaces. Yo intervengo, mi querido amigo, para pedir que baje el impuesto del combustible. Eso no lo he escuchado de usted. Tampoco he escuchado que se baje el precio de los medicamentos. Esos no son temas locuaces, son temas profundos que aquí como diputados, donde todos tenemos las mismas condiciones porque fuimos electos por el pueblo. No es que un circuito vale más el voto que otro. Y no hablen cosas que no deben de hablar, porque en el pasado fueron miembros de partidos políticos. Yo soy panameñista y me siento orgulloso de ser panameñista. Aquí hay gente que en el pasado fueron suplentes de diputados panameñistas y ahora vienen a tirárseles que no son y que estudiaron con becas del Estado y con licencia con sueldo. Si en esos tiempos se hubiesen publicado lo que es hoy, entonces no estuvieran hablando lo que hablaron ayer. Y aquí todos tenemos el derecho de expresarnos y yo no hablo cualquier cosa locuaz, porque ayer denuncié los oligopolios cárnicos, que es lo que tienen que hacer ustedes también. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Pedro Torres. Gracias, presidente. Para solicitarle a la Secretaría
del Pleno que mi intervención pueda ser remitida a la Dirección de Ingresos del director Publio de Gracia. Este país, en este momento de crisis y en medio de una mesa para buscar soluciones del tema del impuesto, de la canasta básica y de otros temas, usted sale y dice que va a pedir a todos los bancos su informe de transacciones crediticias. ¿Hasta cuándo en este país se va a querer afectar más al pequeño, al artesano, al mediano empresario? Querer sacar más impuestos en este país de aquel panameño de a pie, yo creo que ya no es justo. En sus últimas intervenciones en los medios, usted señaló que era muy complicado poder cobrarle el impuesto o el tributo a las empresas transnacionales. Ese es el rol que usted tiene que jugar en este momento, donde el país está en crisis. Inventarse, reinventarse para poder cobrar los impuestos de las empresas grandes en este país. No tratar de en este momento golpear más al panameño de a pie. Gracias. Tiene la palabra el honorable Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Y antes de mi intervención usaré el tiempo que me sirve para pedir, como usted bien lo ha hecho, presidente, a todos los colegas, que si queremos exigir respeto tenemos que dar respeto. Entonces mantengamos la discusión, pero vamos a mantenerla basada en los argumentos. Eso es en lo que yo creo y que he sostenido aquí todo el tiempo. Con respeto, pero con veracidades, tampoco con mentiras, por favor, colega, y sin bulla. Al final hay que decir las cosas y listo. Pero de eso vengo a hablar, presidente. Yo quiero mandarle un mensaje a todo el sector agropecuario, pero no a los productores que están enfrentando grandes problemas y que han sido olvidados por este gobierno que les prometió el cielo y la tierra y por los anteriores también. Quiero hablarle al ministro de Desarrollo Agropecuario, quiero hablarle al director del IMA, quiero hablarle al director del IDIAP. Nosotros tenemos que empezar a ver la realidad más allá de la frontera. En países desarrollados de Europa hay un problema de semillas, compañeros, de semillas. Y si no nos adelantamos a ese problema de semillas ahora, vamos a poder generar una crisis sin precedente que tenemos que poder atacar con tiempo. Yo invito a que encontremos como asamblea y con las instituciones del gobierno central de materia agropecuaria la forma de empezar a crear un banco de semillas que nos permita asegurar nuestra producción. Y quién quita que en esta crisis que se va a formar, porque lamentablemente se ve venir, Panamá pueda salir adelante como alguien que responda a la crisis y, como dicen algunos, mientras algunos lloran, otros venden pañuelo. Y eso requiere que salgamos adelante de esta situación y requiere un compromiso y una planificación clara por parte del sector agropecuario estatal. Hago este primer llamado hoy a que nos sentemos con la comisión y con el ministro respectivo para analizar esto y de una vez por todas y de forma casi que nueva para Panamá poder estar preparados para una crisis nacional e internacional de alimentos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable diputado Gabriel Silva. Gracias, presidente. Buenas tardes a usted, a los colegas diputados. Hace pocas semanas la OMS, Organización Mundial de la Salud, publicó un informe detallado sobre el estatus de salud mental a nivel mundial. Es el informe más claro y específico que hemos visto de salud mental en los últimos 22 años. Quiero compartir con ustedes brevemente algunas estadísticas para que reconsideren y esta asamblea de una vez por todas le dé prioridad al tema de salud mental. Más de 15% de los adolescentes a nivel mundial tienen algún tipo de trastorno de salud mental.
Más de una persona de cada 100 personas que fallecen muere por suicidio. La mayoría de las personas que tienen trastornos de salud mental tienen menos de 50 años. Trastornos de salud mental son la principal causa de discapacidades. Las personas que tienen trastornos de salud mental mueren en un promedio de 10 a 20 años menores que el promedio de las personas que no tienen ningún tipo de trastorno de salud mental. Y en el primer año de la pandemia incrementaron los trastornos de salud mental por un 25%. En esta Asamblea Nacional reposan proyectos de salud mental importantes que le destinan el presupuesto necesario, capacitan el personal, se hacen campañas de prevención, se hace docencia, se habilitan centros comunitarios para que la salud mental sea accesible para todos los panameños y que no sea un privilegio accesible únicamente a los que tienen dinero. Es importante que le demos la discusión pronta a estos proyectos de ley. El tema de medicamentos, por supuesto que es una prioridad, pero igualmente hay que ver la salud como un todo. Y muchas veces esos medicamentos que muchos pacientes toman, las razones por las cuales toman, las razones más profundas es por trastornos de salud mental. Y los trastornos de salud mental se tienen que atender muchas veces con medicamentos, pero también con tratamientos, con terapia. Y el sector público tiene que ofrecer ese tratamiento de calidad y ese servicio público de excelencia. Es que le reitero a la Comisión de Salud, a los colegas diputados en esta Asamblea, hay un proyecto en segundo debate que busca establecer el derecho humano a la salud mental y dicta otras disposiciones, que le demos la discusión lo antes posible, porque estamos hablando de la salud del panameño y también de la vida de los panameños. Gracias, presidente. Gracias, honorable. Tiene la palabra el honorable Hernán Delgado. Muchas gracias, presidente. Apreciados colegas, en el día de hoy quiero referirme de la manera más triste y nostálgica a esas 9 mujeres muertas en menos de 6 meses en nuestro país, oficialmente reconocidas, porque hay muchas de ellas que ni siquiera realmente se ha declarado que son productos de un femicidio, de un acto doloso intencional, y eso evidentemente es verdaderamente triste. Hay muchos factores que están contribuyendo a esto, entre ellos el tema de la droga, naturalmente, los robos, la pobreza, la angustia, los partos que están tratando de llevarse a cabo y mujeres que no pueden dar a luz por diversas circunstancias, por falta de la atención de un médico y muchas veces por falta de medicamentos. Esto evidentemente se agrega a los graves problemas económicos que está atravesando el país, a la crisis que estamos atravesando, que naturalmente influyen en estos hogares destruidos, donde realmente muchos de ellos, sus madres quieren descansar, llevando a sus niños a la escuela, pero no está la escuela abierta para que los reciba. Niños que no pueden recibir su refrigerio durante el recreo, niños que sufren mucho y producen intrifulcas en sus hogares con los maridos y queda a ellas las asesinan. De manera que realmente deploro semejante angustia a la cual está atravesando la gente pobre, la gente sin dinero, la gente sin capacidad económica de ninguna naturaleza y que no tiene consuelo alguno, pero que en medio de todo esto están todos los problemas de carácter social a los cuales yo he hecho referencia, presidente. Muchas gracias. Siguiente punto del orden del día, secretaria. Punto 4. Segundo debate al proyecto de ley 92, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 5. Segundo debate al proyecto de ley 206, objetado suspendido. Siguiente punto del orden del día. Punto 6. Tercer debate al proyecto de ley 644, que modifica un artículo de la ley 92 de 1974, que adopta medidas de protección al sueldo del empleado público. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. De lectura de la propuesta. El honorable diputado Daniel Ramos y otros proponen que se omita la lectura en tercer debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 644, que modifica un artículo de la ley 92 de 1974, que adopta medidas de protección al sueldo del empleado público. Fundamento de derecho, artículo 127 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la propuesta, señor presidente.
¿Aprueba el Pleno la omisión de la lectura leída? Ha sido aprobada, señor De presidente. lectura al informe de corrección y revisión de estilo, secretaria. Informe técnico que rinde la Secretaría General al Pleno de la Asamblea Nacional relativo a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 644, aprobado en segundo debate en la sesión del 25 de julio de 2022. Con fundamento en el artículo 163 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, se procedió a la revisión y corrección de estilo del proyecto de ley 644, que modifica un artículo de la Ley 92 de 1974 que adopta medidas de protección al sueldo del empleado público, aprobado por el Pleno en la fecha ya señalada. La revisión y corrección de estilo del proyecto de ley mencionado consistió en los aspectos siguientes. 1. La corrección de errores ortográficos y sintácticos de artículos del proyecto de ley. 2. La observancia de las directrices de la técnica... Un receso. Compañeros. Proyecto de ley que modifique el artículo 3 de la Ley 92 del 27 de noviembre de 1974, por el cual se adopta medidas de protección al sueldo del empleado público. Compañeros, ocupemos la curul. Compañero, ocupemos la curul respectiva. Ocupemos la curul. Señalamos exactamente la conducta que debemos perseguir. Lo señalamos iniciando el Pleno. Prosiga con la lectura, secretaria. Señor presidente, honorables diputados, continuando con las observaciones de la revisión y corrección de estilo, el punto 2 señala la observancia de las directrices de la técnica legislativa aplicables en este proyecto de ley. Cumplidas estas funciones, la Secretaría General, con fundamento en el numeral 8 del artículo 23 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno, presenta al Pleno de la Asamblea Nacional, en la forma definitiva en que debe ser aprobado en tercer debate, el proyecto de ley 644. Firma Kivianté Panaige, secretario general. Fin de la lectura del informe técnico. Queda abierto el tercer debate del proyecto de ley 644 que modifica un artículo de la Ley 92 de 1974 que adopta medidas de protección al sueldo del empleado público. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra la honorable diputada Corina Cano. Buenas tardes, colegas diputados. Muchas gracias, señor presidente, por la oportunidad de intervenir en esta oportunidad para hacer referencia a la conveniencia de este proyecto, que sin lugar a duda es conveniente porque beneficia y da protección real al 100% del salario mínimo de los servidores públicos. Debo señalar que este proyecto de ley, gracias a esta Asamblea Nacional, se actualiza el artículo 3 de la Ley 92 de 1974. No cabe duda que el servidor público se verá beneficiado en el reconocimiento total del salario mínimo que ya desde el 2016 que se estableció a través de decreto ejecutivo, pues no cabe duda que se trata de ello. En 1974, la Ley 92, en su artículo 3, hacía referencia a que el salario mínimo del servidor público era de 100 balboas. Luego, entonces, se hace referencia que mediante decreto ejecutivo 520 del 21 de diciembre del 2016, se elevó el salario mínimo de los servidores del gobierno central y de las entidades descentralizadas a 600 balboas. Cuando vamos entonces a lo que señala el Código Judicial en el artículo 1649 del Código Judicial,
nos encontramos de que para poder llevarse a cabo embargos o secuestro de salario, que se establece que tendría que ser el 15% del excedente del salario mínimo. Pero si dejamos que la ley se mantenga, es decir, la ley 92 del 27 de noviembre de 1974, únicamente se estaría protegiendo 100 balboas de ese salario. De lo que se trata es que se proteja el 100% del salario mínimo, como de hecho ya ocurre en el sector privado. Básicamente, la conveniencia de este proyecto y que esta Asamblea Nacional, con el apoyo de todos ustedes, vamos a estar protegiendo precisamente el salario mínimo del servidor público. Agradezco a todos los colegas la oportunidad de poderles explicar un poco el beneficio que tiene este proyecto de ley. Que Dios quiera sea ley de la República para hacerle justicia al servidor público, donde se le reconozca precisamente el salario mínimo que rige hoy en el 2022. No me queda más que señalarles que definitivamente la conveniencia de este proyecto, y les pido el apoyo a todos los colegas dando el voto favorable al mismo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable Corina Cano. Tiene la palabra el honorable Daniel Ramos. Gracias, señor presidente. Nosotros queremos también expresar nuestra opinión en cuanto a la conveniencia del proyecto, tomando en cuenta que ajusta a los tiempos la realidad de la norma que se había quedado desfasada, y que ese desfase prácticamente provocaba un perjuicio al trabajador, tomando en cuenta que hoy día el salario mínimo, como bien lo expresa nuestra colega, y que la felicito por haber observado ese detalle, que ya hace años se había quedado en la situación de desactualización, de modo que permite que en cualquier situación que se vea cualquier empleado no se vea comprometido lo que tiene que ver con la alimentación y con las situaciones de gasto a los que tiene que hacerle frente, considerando el alto costo de la vida y todo que se ha elevado igualmente como se elevó también el salario. Nosotros estamos convencidos de que esta norma conviene y que es necesario el respaldo y el apoyo de los compañeros, y solicitamos también al Ejecutivo que pueda darle la sanción correspondiente en el tiempo más pronto posible. Gracias, señor presidente. Gracias, honorable. Ofrezco la palabra. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el tercer debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. De saber el resultado de esta votación digital, los beneficios de este proyecto de ley merecen los comentarios de nuestros colegas, amigos Rubén Darío Murga y Iván Donoso. Bueno, es un proyecto de ley que básicamente lo que hace es actualizar el salario mínimo que estaba establecido en la ley original de 1974, la ley 92. Obviamente, pues ha corrido mucha agua bajo el puente, como se dice, ya el salario mínimo para los servidores públicos en este caso, porque esto beneficia al servidor público. Esto está enfocado en el servidor público. Esto no tiene nada que ver con la empresa privada. Eso ya tiene su regulación y no es el tema de discusión en este momento. Pero en el caso de los servidores públicos ya se actualizaría entonces, como lo dijo la diputada Corina Cano, de $100, que era el salario mínimo para los funcionarios en el 74, a $600. 51 votos a favor, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Queda aprobado. Vamos a la firma. Siguiendo con el tema, Rubén, tú comentabas, ahora entonces, obviamente, según lo que dice esta ley, solamente se puede, en caso de un embargo, por ejemplo, que tú no cumplas con tus obligaciones, te metiste a sacar un crédito de X, Y o Z y tu salario va un poco más allá del salario mínimo, tus $600 del salario mínimo están cubiertos. Solamente te podrían embargar, según lo que dice, el 15%. El 15% del excedente. Del excedente. Claro. Bueno, estas son cosas... el que está en el salario mínimo y cada día
el salario mínimo ha aumentado más. Por supuesto, el costo de la vida sube, suben los salarios, sube todo, ¿no? El salario mínimo llegó un momento en que era 30 balboas, 45 balboas, 60 balboas al mes. Entonces, ya vivimos otras situaciones, pero también hay que tomar en cuenta que el servidor público o el empleado que menos gana, lo único que él tiene es su salario, y con ese salario es su sustento, su único sustento, su única fuente de ingresos. Su sustento, y no puede quedar fuera de ser un sujeto de crédito, porque en este mundo todo el mundo usa el crédito. O sea que hay las tarjetas de crédito. O sea que esta ley podría ser un arma de doble filo. De doble filo. Entonces, el Estado tiene... Porque te protege tu salario, pero a la vez quizás entonces no eres sujeto de crédito. Y te limita. Te limita un poco. Bueno. Pero bueno, pero siempre los diputados buscan proteger al ciudadano, ¿no? Al ciudadano. Claro. Pero bueno, esas son las características de un parlamento como este. La vida no es perfecta, como dicen. No es perfecta. Y esta ley no tiene que ver nada ni con gobierno ni con oposición. No. Por supuesto. Por supuesto que no. Bueno, en breve se retoma la sesión acá. Hay cambio en el timonel. En el timonel va a estar ahora el diputado Miguel Fanovich, segundo vicepresidente. Para cuestión de orden, la honorable diputada Génesis Arjona. Muchas gracias, presidente. Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución Política y el artículo 108 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional, quiero presentar ante esta augusta Cámara el anteproyecto de ley por el cual se declara la necesidad social de la construcción del Hospital de Panamá Norte y crea su propio patronato. Hace más de una década de que 5 corregimientos del área norte se están viendo afectados. Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Chilibre, Las Cumbres, Caimitillo, en donde más de 300.000 personas se les está negando lo que por Constitución debemos tener, que es la salud pública. Es inhumano que estas personas, muchas de ellas que han fallecido en camino, mujeres que han tenido sus bebés en camino, porque no tenemos un hospital accesible. ¿Cómo es posible que a estas alturas, pleno siglo XXI, las personas tienen que movilizarse hasta el área de Colón o movilizarse hasta el área de San Miguelito, San Miguel Arcángel, siendo uno de los circuitos del área metropolitana más grandes del país? Y efectivamente no tenemos hospital hasta el momento. Desde esta curul, desde el primer día, tuve la oportunidad de reunirme con el presidente de la República y recordarle que dentro de sus promesas de campaña, exactamente en su plan de acción Uniendo Fuerzas, en la página 79, numeral 9, establecía que se iba a dar esa construcción. Y hasta el sol de hoy, 3 años después, este hospital no está construido. No se ha puesto la primera piedra. Efectivamente, posterior a esto, traté de reunirme con la exministra de Salud, quien ni siquiera quiso abrirnos las puertas, no le interesó en su momento. Ahora se ha hablado con el actual ministro, tampoco se ve intenciones de este gobierno de realizar una pronta construcción. Señores, esto es una necesidad pública bajo Constitución. Aquí dicen que no hay plata para unas cosas, pero para otras sí hay. Estamos hablando de una necesidad. Y es formal que dentro de sus artículos habla de la creación de un patronato. Y les voy a explicar por qué la importancia del mismo. Sabemos que cuando son proyectos que vienen del gobierno, lastimosamente no se le da el seguimiento necesario. Hay muchas obras que se les ve al pasar de los años los deterioros. Cuando está establecida bajo un patronato, está la representación del mismo circuito, antes 89, ahora 85 de Panamá Norte, donde la misma población va a poder tener parte, voz
y voto dentro de la administración de este importante proyecto de ley. Señores diputados, yo estoy segura que muchos de los que están aquí presentes han pasado o están pasando en cada uno de sus circuitos lo mismo. Obras públicas inconclusas, que por cierto, este fue otro proyecto que presenté en mi primer año y que lastimosamente, porque algunos decían, esta niñita que está presentando, el tiempo me dio al final la razón. Hoy día muchos de nosotros tuviéramos hospitales en nuestras áreas. Muchos de nosotros tuviéramos la solución a los diferentes proyectos de ley. Pero por la poca voluntad no se han hecho las cosas. Yo les pido, señores diputados aquí presentes, que a la comisión respectiva que vaya, probablemente a la de salud, se pueda prohijar este importante anteproyecto de ley. Necesitamos en Panamá Norte un hospital público de calidad. La gente se está muriendo, la gente no tiene medicinas, la gente tiene necesidades, señores. Cada día el costo de la vida está más caro. El transporte es un negociado para el área de Caimitillo. Se imaginan las mujeres embarazadas saliendo desde esa área para tener que atenderse. Esto es inconcebible. Y yo estoy segura y exhorto a los diputados de la Comisión de Salud que se pueda prohijar lo antes posible. Estamos a tercer año de este gobierno y ya las personas de Panamá Norte no pueden esperar más. Las pocas policlínicas, los centros de salud que tiene el área norte, en su mayoría cierran a las 3 de la tarde. Es decir, que yo me tengo que enfermar o cualquier persona de esa área se tiene que enfermar antes de las 3 para poder ser atendido. Esto es inhumano. A través de la Comisión de Presupuesto hablé con el ministro y con lo que enviaba el ministro, porque muchas veces no dio la cara, para que por lo menos estos centros de salud fueran 24 horas. Realizamos un gran logro porque hoy día en Chilibre se extendió este horario. Pero los demás centros de salud, ¿qué? Es por eso, señores diputados, que les reitero el compromiso de este importante anteproyecto de ley. Por favor, al presidente de esta comisión que se toque el tema cuanto antes, porque en Panamá Norte se necesita un hospital. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable diputada. Un ujier para que retire el anteproyecto de ley. Para cuestión de orden, la honorable diputada Ana Giselle Rosas. Muchas gracias, señor vicepresidente. En ejercicio de la iniciativa legislativa que nos consagra la Constitución Política de la República de Panamá, en su artículo 165 y el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presento para su consideración en calidad de diputada de la República el anteproyecto de ley que modifica un artículo de la Ley 4 de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, el cual nos merece la siguiente exposición de motivos. La Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, fue creada por Ley 26 de 1994 y desde ese momento ha sido una institución de educación superior, autónoma, oficial y estatal, orientada a la población de escasos recursos, cuyo objetivo es dedicarse a la generación y difusión del conocimiento, la investigación, la formación integral, científica, tecnológica y humanística, abierta a todas las corrientes de pensamiento y comprometida con los intereses regionales y nacionales. En estos días de conmoción social, el pueblo panameño ha hecho un llamado de atención fuerte, con energía, sobre las cosas que tenemos que corregir para hacer de este un país justo y de oportunidades. La Asamblea Nacional no puede aislarse y contemplar desde la no acción. Por el contrario, nosotros debemos dar muestra de que este órgano puede tomar correctivos, ser ágil y tomar decisiones oportunas, más cuando estas son demandas sentidas de la población, ya que los diputados
representamos al pueblo en cada una de nuestras curules. El cambio tiene que iniciar y es irreversible, ya que son muchos los desafíos y los retos, pero hay que dar los primeros pasos. Uno de estos primeros pasos debe ser sacar la educación universitaria de la política. Actualmente la política se ha ido apoderando de las instituciones, como la Universidad Autónoma de Chiriquí, UNACHI, dando como resultado que una cúpula esté enquistada en el poder de esta universidad. Esta cúpula sirve a la política y no a la educación ni a sus estudiantes. Presento en favor de la gran comunidad universitaria de UNACHI, principalmente de sus estudiantes, que son el futuro de nuestra provincia de Chiriquí, este anteproyecto de ley, que tiene como fin liberar a la UNACHI del control político y permitir un cambio administrativo. Este anteproyecto de ley es el paso correcto para llevar luz donde una sombra actualmente la oscurece. La politiquería no puede seguir usando la noble institución de UNACHI, que es buena y es un orgullo de nuestra provincia chiricana, donde grandes profesionales han salido de sus aulas, pero que hoy una cúpula se esconde detrás de los nobles propósitos de la UNACHI y ha logrado una herramienta jurídica que imposibilita el cambio administrativo. La institucionalidad implica el respeto a los periodos de gobierno, tanto en su término de mandato como en la capacidad de renovarse. Cuando se hacen leyes para el beneficio de una persona o una cúpula de personas, se vulnera la institucionalidad de nuestro país. La UNACHI es una universidad buena, pero la politiquería que hay detrás de esta universidad no lo es. Ya es hora que la política saque las manos de esta noble institución para dar paso al cambio administrativo, a la oportunidad democrática real, no manipulada, y para que haya luz en la educación universitaria de Chiriquí. Presento a su consideración, honorable Cámara de Diputados, este anteproyecto de ley que modifica un artículo de la Ley 4 de 2006 que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí, modificando su artículo que actualmente permite nuevamente la reelección de la rectora. Señor presidente, es importante que en estos momentos la Asamblea predique con el ejemplo y nosotros aprobemos leyes de cara al sentimiento que tienen las personas en la calle. Le agradezco, señor presidente, un ujier para que retire este anteproyecto. Un ujier para que retire el anteproyecto de ley. Muchas gracias, honorable diputada. Para cuestión de orden, la honorable diputada Zenobia Vargas. Gracias, señor vicepresidente. Haciendo uso de la iniciativa legislativa que me confiere la Constitución de la República y el reglamento interno de la Asamblea Nacional, de conformidad con el artículo 108 y actuando en mi condición de diputada de la República, me permito presentar a este pleno de la Asamblea el anteproyecto de ley que crea el programa de voluntariado empresarial para el mejoramiento de la formación estudiantil y apoyo a la infraestructura educativa a nivel nacional, el cual merece la siguiente exposición de motivos. El presente anteproyecto de ley tiene la finalidad de crear el programa de voluntariado empresarial para el mejoramiento de la formación estudiantil y apoyo a la infraestructura educativa, cuyo objetivo es el de establecer acciones y programas especiales por parte de las empresas
para contribuir al mejoramiento de la educación panameña, basándose en el cumplimiento del principio de responsabilidad empresarial a través del desarrollo de programas encaminados a la formación estudiantil, la capacitación docente y contribuyendo también a la infraestructura escolar en los centros educativos oficiales del país, el cual estará adscrito al Ministerio de Educación. Las empresas deben reconocer la existencia de los problemas que rodean al país y en su propio entorno, como la falta de la educación básica de calidad para la población panameña, para los hijos de sus colaboradores, contextos de aprendizaje inseguros, la reserva limitada de talento, entre muchos otros, por lo que se atraviesa actualmente una de las mayores crisis en la educación panameña. Y estas deben convertirse en miembros activos y adoptar medidas mediante su participación en las políticas públicas del mejoramiento de la educación. Las empresas tienen un enorme peso político y pueden llamar la atención sobre los problemas de la educación con una voz colectiva. La educación no solo beneficia a la sociedad, sino que beneficia también a las empresas. La educación dota a las personas de conocimientos y competencias fundamentales para el desarrollo sostenible y el crecimiento económico de un país. Y el campo empresarial tiene un interés decisivo en velar por todos los niños, jóvenes y adultos que cuenten con la oportunidad de desarrollar su potencial al máximo. La inversión en educación también beneficia a futuro a las empresas, en base a que proporciona a las empresas nuevas oportunidades de mercado y nuevas bases de clientes. Desde una perspectiva de imagen de empresa, los consumidores han expresado su deseo de comprar marcas socialmente responsables con el país, lo cual también beneficia a las empresas participantes en este sentido. Aunque las empresas pueden contribuir y de hecho contribuyen a la educación de forma individual, lo más eficaz es establecer asociaciones de colaboración conjuntamente con el Estado. Las empresas tienen la oportunidad mediante esta iniciativa de participar e involucrarse en la educación mediante una gran variedad de actividades y talleres educativos y de formación. De esta forma se garantizaría la participación social responsable por parte del sector empresarial privado. Nuestra iniciativa va dirigida, señor presidente, a beneficiar a la educación panameña que se encuentra en estos momentos en vulnerabilidad y tal como ha quedado evidenciado en nuestra exposición, la presente iniciativa será de gran impacto de manera positiva a la sociedad, la educación y al campo empresarial. Por lo que solicitamos muy respetuosamente la colaboración de los honorables diputados para darle el trámite interno correspondiente de este anteproyecto de ley y que posteriormente a los debates, votaciones y logre convertirse en una ley de la República que beneficie a nuestros estudiantes. Actualmente, el circuito 8-6 tiene una problemática con lo que es una explotación de barriadas que no están programadas y de invasiones de tierra que han dejado a nuestros centros educativos sin la capacidad de acoger a nuestros estudiantes, lo que ha llevado a las autoridades locales a tratar de hacer o construir un salón en una escuela o a construir un salón en otra, pero la necesidad es, actualmente hay analfabetismo en algunos de nuestros corregimientos, porque muchos padres no tienen para enviar a sus hijos a un centro escolar, a lugares distantes, porque no tienen para pagar un busito colegial. Actualmente el Ministerio de Educación no ha construido ninguna escuela en este circuito y entendemos la situación que vive el país en la economía, pero si no invertimos en la educación no tendremos esperanza como nación. Muchas gracias, señor presidente. Un ujier para que retire el anteproyecto de ley. Muchas gracias, honorable diputada. Le corresponde para cuestión de orden el uso de la palabra a honorable diputada Emily García.
Buenas tardes, señor presidente, colegas diputados, medios de comunicación, pueblo panameño que nos escucha. De conformidad con la facultad que nos confiere la Constitución Política en su artículo 159 y el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional en su artículo 108, hoy presentamos a consideración de este Pleno el siguiente anteproyecto de ley, que limita el acceso a beneficios o subsidios estatales del combustible en la República de Panamá. Este anteproyecto de ley tiene la finalidad de garantizar que el subsidio a beneficio de ajuste y congelamiento al precio del combustible sea aplicado de manera justa y transparente. Hemos presentado este anteproyecto de ley que tiene como finalidad establecer limitaciones al acceso de este beneficio o subsidio del combustible en la República, en virtud de quienes ocupamos cargos o posiciones gubernamentales de alto nivel. Tendremos restringido el acceso a dicho beneficio. En este mismo sentido, aquellos vehículos que hayan sido obtenidos productos de actos ilícitos, que estén siendo investigados por cualquier delito o que cuenten con una denuncia de robo o hurto, no podrán tener acceso a este beneficio o subsidio estatal del combustible. Es fundamental que todos los panameños y panameñas, sin excepciones, repito, sin excepciones, hagamos un uso adecuado de los recursos y a su vez utilicemos de manera correcta el beneficio concerniente al ajuste y congelamiento del combustible que ha sido consensuado y aceptado por el Estado panameño. Pedimos respeto y no sabemos darlo. Pedimos ser escuchados y no escuchamos. Yo quiero enviar un mensaje alto y claro a la clase política de la cual soy parte, orgullosamente. También a los empresarios de este país hay que escuchar. Y en estos días me hice la reflexión de que una vez el mandatario de este país, el presidente Cortizo, la semana pasada hizo un anuncio frente al diálogo e instaló el equipo de gobierno, inmediatamente al día siguiente las calles se llenaron de vida. Y es porque los pueblos necesitan orientación. Los pueblos necesitan escuchar a sus gobernantes, indistintamente si seamos del mismo partido político, si seamos de otros partidos políticos que no estén al frente del gobierno o si seamos de sectores independientes. En este tipo de coyunturas, la razón debe imperar, el respeto debe imperar, pero sobre todas las cosas, la consecuencia. Nuestros actos nos definen. Podemos hablar lo que sea, podemos repetir cualquier cosa que nos hayamos aprendido del criterio de otro tercero, pero lo importante siempre será ser consecuentes. Lo que decimos con lo que hacemos. Tenemos que profetizar con el ejemplo, colegas, pueblo panameño. La verdad que han sido semanas muy complicadas para nuestro país. Y si nosotros desde esta Cámara podemos dar un aporte, un granito de arena, es lo que nos atañe y lo que nos convoca a hacer. Los niños y los jóvenes tienen que regresar a sus escuelas. El daño que le estamos haciendo al país no es para el 2022, señoras y señores. Estamos condenando a la patria a décadas de errores, a décadas de desaciertos, porque nuestros niños y nuestros jóvenes que no han ido a los colegios ni en pandemia ni en estos días son los líderes y los gobernantes del mañana. ¿Y con qué van a gobernar si no han tenido la oportunidad de formarse como debe ser? Los criterios no se aprenden, los criterios se forjan.
tenemos que ser responsables, tenemos que investigar, tenemos que buscar la verdad. Estamos totalmente alineados con eso. Y tenemos que esa verdad también enunciarla con respeto. Alguna vez, no sé si aquí han tenido la oportunidad de leer la parábola del elefante. Cada quien va a tomar una parte del elefante sin poder ver la otra. Y eso no significa ni dejará de ser el elefante un elefante. ¿Qué les quiero decir, colegas y pueblo panameño? Que todos somos parte de la verdad, que todos somos parte de la razón, que la clase política, el pueblo, gobernantes, todos y todas, debemos hacer un esfuerzo por deponer y construir, muy alejados de lo que son las críticas con odio y la destrucción. Repito lo que dije hace unos días, no le demos a este país un segundo episodio de división de la familia panameña. Nuestro pueblo, que ha crecido en espíritu, que ha crecido como nación, no merecemos esto. No merece eso nuestros hijos, no merecen eso nuestros nietos y tampoco merecen eso las personas que nos han heredado la patria. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, un ujier para que retire este proyecto. Un ujier para que retire el anteproyecto de ley. Muchas gracias, honorable diputada. Le corresponde para cuestión de orden al honorable diputado presidente de esta Asamblea Nacional, Cristiano Adames Navarro. Gracias, presidente. Con fundamento al artículo 108 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno y a las facultades que nos otorga la Constitución de la República de Panamá, me permito presentar el anteproyecto de ley que crea el Fideicomiso CONAPRED de la República de Panamá para que por su conducto se someta reglamentariamente a la discusión y eventual aprobación. De igual forma, presento ante esta augusta Cámara el anteproyecto que establece el plan de regeneración urbana de los corregimientos de Chorrillos, Santana, Caledonia y Curundú, para que instruya un ujier para presentar dichos anteproyectos ante este pleno. Gracias. Un ujier para que retire los anteproyectos de ley. Muchas gracias, honorable diputado. Siguiente punto, secretaria. Punto 7. Segundo debate al proyecto de ley 166, que organiza los espacios extracurriculares y multisectoriales denominados Centros de Aprendizaje para el Desarrollo de Talentos, dirigido a la niñez, juventud en riesgo social y en circunstancias especialmente difíciles. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. ¿Existe alguna propuesta en mesa de suspensión del proyecto de ley? Sí, señor presidente, tengo una propuesta en mesa. Dele lectura, secretaria. El honorable diputado Leandro Ávila propone que se suspenda la discusión en segundo debate del proyecto de ley 166, Fundamento de Derecho, artículos 104 y 105 del Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. Fin de la lectura, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la suspensión en segundo debate del proyecto de ley 166? Ha sido aprobada, señor presidente. Ha sido adoptada. Siguiente punto, secretaria. Punto 8. Segundo debate del proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional de Autogestión para contingencias en centros penitenciarios. Tengo una propuesta en mesa, señor presidente. Lea la propuesta en mesa, secretaria. El honorable diputado Víctor Castillo propone que se omita la lectura en segundo debate de la parte dispositiva del proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional de Autogestión para contingencias en centros penitenciarios. Fundamento de Derecho, artículo 127 del Reglamento Interno. Fin de la lectura de la propuesta, señor presidente. ¿Aprueba el Pleno la moción de lectura leída? Ha sido aprobada. Ha sido adoptada.
Secretaria, ¿existe informe de minoría? No, señor presidente. Secretaría no ha recibido informe de minoría. Secretaria, dele lectura al informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Informe que rinde la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, correspondiente al primer debate del proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional para la Resocialización de las Personas Privadas de Libertad. Panamá, 6 de abril 2022. Honorable diputado Cristiano Adames Navarro, presidente de la Asamblea Nacional. Señor presidente, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, en el marco de sus competencias funcionales, consideró en su reunión de sesión ordinaria del 6 de abril de 2022, conforme a los trámites de primer debate reglamentario, el proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional para la Resocialización de las Personas Privadas de Libertad. En consecuencia, y de acuerdo con el artículo 136 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, rinde el informe correspondiente. Primero, iniciativa legislativa. El 22 de enero de 2022, el proyecto de ley que nos ocupa fue presentado a la consideración de la Asamblea Nacional por Su Excelencia Janaina Tehuane Mencomo, ministra de Gobierno, en virtud de autorización concedida por el Honorable Consejo de Gabinete. Segundo, contenido y objetivos del proyecto. El proyecto de ley 743 está compuesto por 11 artículos, cuyo objetivo es dotar a los centros penitenciarios de la República de Panamá de recursos para la atención expedita de contingencias ante situaciones imprevistas, que por su naturaleza requieran de la respuesta estatal apremiante a fin de salvaguardar la vida, integridad física, salud de las personas privadas de libertad y la seguridad estructural de las instalaciones, así como fortalecer los programas y proyectos que desarrolla la Dirección General del Sistema Penitenciario del Ministerio de Gobierno. Tercero, análisis y consideración del proyecto. Con este proyecto de ley se toma en consideración la creación de las herramientas legales necesarias para que se puedan dar soluciones expeditas en los centros penitenciarios, con la proyección de una actualización de los manuales que regulan la administración, custodia y manejo de los fondos vigentes. Por otro lado, dotar a estas instituciones penitenciarias de los recursos necesarios para hacerle frente a las diversas contingencias e imprevistos que se pueden generar. Y por otro lado, la apertura de una cuenta bancaria financiera en el Banco Nacional de Panamá, con la respectiva aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas y la debida fiscalización de la Contraloría General de la República, en donde se depositen todos los recursos que provienen de las actividades productivas que se desarrollan en los centros penitenciarios, sin la participación de personas privadas de libertad. Cuarto, primer debate. El primer debate de este proyecto fue programado para el 6 de abril de 2022. Una vez iniciada la sesión, el presidente de la comisión solicitó a la Secretaría verificar el quórum, quien confirmó que existía el quórum reglamentario. Se procedió a la apertura de la discusión del proyecto de ley. Durante la discusión y consideración del proyecto de ley 743, se contó con la presencia de los honorables diputados Víctor Castillo, presidente; honorable diputado suplente Sara Montenegro; honorable diputada Corina Cano, comisionada; honorable diputado Juan Diego Vázquez, comisionado; honorable diputado Luis Ernesto Carles, comisionado; honorable diputado suplente Alejandra Ábrego. También se contó con la participación del Ministerio de Gobierno y el director del Sistema Penitenciario. El presidente de la comisión, honorable diputado Víctor Castillo Pérez, expresó su total respaldo a la iniciativa presentada, ya que la misma está destinada al fortalecimiento de los centros penitenciarios de la República de Panamá a través de recursos para la atención expedita de contingencias ante situaciones imprevistas, que por su naturaleza requieran de la respuesta estatal apremiante a fin de salvaguardar la vida, integridad física y salud de las personas privadas de libertad. En calidad de proponente del proyecto participó el Ministerio de Gobierno.
El primer debate al proyecto de ley 743 se sometió a discusión y los honorables diputados, los representantes del Ministerio de Gobierno y del sistema penitenciario manifestaron sus consideraciones. Concluidas las intervenciones del proyecto de ley, se modificó el título, 9 artículos y se adicionó un nuevo artículo. Luego se procedió a la votación del proyecto que fue aprobado por unanimidad por todos los diputados presentes en la reunión. Escuchados los planteamientos por parte de quienes intervinieron en la comentada sesión y consensuadas las nuevas propuestas por instrucciones del presidente de la comisión, se procedió a leer los artículos del proyecto de ley 743 con sus modificaciones y adiciones, los cuales fueron debidamente aprobados por la mayoría de los comisionados. Quinto, modificaciones. Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, luego del exhaustivo estudio y en atención a la importancia que reviste el proyecto de ley, fue en primer debate con la mayoría de sus miembros el proyecto 743 con sus modificaciones y con sus adiciones. Por tanto, resuelve. 1. Aprobar en primer debate el proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional para la Resocialización de las Personas Privadas de Libertad. 2. Se presentará en forma de texto único, con las modificaciones, adiciones en negrita y en numeración corrida. 3. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé segundo debate al proyecto de ley 743. Por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, honorable diputado Víctor Castillo Pérez, presidente. Fin de la lectura del informe de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales. Declaro abierto el segundo debate del proyecto de ley 743 que crea el Fondo Nacional de Autogestión para Contingencias en Centros Penitenciarios. Antes de ofrecer la palabra a Juan Diego Vázquez, queremos felicitar por sus 35 años al honorable diputado Víctor Castillo. Ofrezco la palabra, tiene la palabra el honorable Juan Diego Vázquez. Será por los 35 años de inscrito al PRD, yo creo. Gracias, presidente. Para este segundo debate quiero ser muy breve en cuanto a mis palabras, porque creo que esta sala está ilustrada en cuanto a este proyecto. Este es un proyecto de ley que fue propuesta del Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno y que fue aprobado luego de una subcomisión en la Comisión de Gobierno en la que trabajamos los 9 diputados miembros de esa comisión para sacarlo lo antes posible. Su objetivo, como bien lo dice el informe firmado por el diputado Castillo, lo que busca es que los centros penitenciarios que hoy cuentan con un presupuesto mucho menor al que es necesario para atender las necesidades humanas de los allí detenidos, tenga un fondo de autogestión que no genere gastos, sino por el contrario, de lo que hoy se genera en esos centros, pueda crearse un fondo que permita atender que, por ejemplo, 1, las emergencias que pueden surgir en temas de que falta una llanta para un vehículo y hay audiencias, falta una llanta para un vehículo y hay que trasladar a un enfermo, falta una luz, falta algo que pueda tener que ver con emergencias como las sanitarias que hemos tenido recientemente en el país y de la que aún no nos hemos despegado al 100%, pero adicional, en la Comisión de Gobierno, los diputados decidimos incluir el tema más importante que debe verse en esos centros y es la resocialización, para la que lamentablemente tampoco hay suficientes fondos invertidos por parte del presupuesto general del Estado. Por eso yo veo con buenos ojos una propuesta que literalmente no viene a crear gastos, sino a permitir una nueva forma de autogestión que pueda permitir que donde se genera el recurso sea donde se destine ese mismo recurso, y es una forma eficiente, una forma inteligente, una forma moderna y que debe ser emulada en cuanto al manejo de los fondos públicos, que son y deben ser siempre tratados de forma sagrada. Esto es un proyecto de ley que busca mejorar la resocialización de las personas detenidas y por eso creo que es un proyecto humano
y que llega en buen momento en el que, como decía, tenemos que cuidar hoy más que nunca los sagrados fondos públicos y la inversión necesaria para el desarrollo social del Estado. Termino diciendo algo para que no perdamos la importancia de este proyecto. La prevención terciaria del delito se da en los centros penales. Si nosotros como Estado no invertimos la cantidad de dinero necesaria para poder alcanzar una resocialización real, las personas van a salir, como bien decimos hoy, de una universidad del delito. Y en vez de saber de un tema, van a saber de 5. Y por eso es importante cuidar muy bien cuál es el manejo que damos a nuestros centros penitenciarios, porque son parte integral de la prevención del delito. La crisis económica, social y política que vive el país va a indiscutiblemente aumentar, como ya lo ha hecho, presidente, los índices de criminalidad. Si encima descuidamos los centros penitenciarios, estamos dejando todo puesto en la mesa para un estallido social. Y es importante que estos proyectos sean considerados y que muchos otros sean debatidos, repito, para poder avanzar en el desarrollo social, para poder avanzar en seguridad ciudadana y para poder empezar a tratar o a mejorar el trato de los fondos públicos, que, repito, deben ser sagrados, y a buscar estas formas innovadoras de gestionar los recursos invertidos por el Estado. Gracias, presidente. Gracias, honorable. Tiene la palabra el honorable Alain Cedeño. Gracias, señor presidente. Yo voy a referirme, porque estaba viendo el proyecto, que sí, de verdad, sabemos y estoy de acuerdo que se necesita, porque en los centros penitenciarios, de hecho, ocurren situaciones imprevistas que se debe resolver y se debe tener presupuesto y se debe tener la caja menuda para resolverlo, más que todo porque ahí tratamos seres humanos. Pero a mí me parece que este proyecto, como otros que presenta el Ejecutivo, siempre debe tener alguien aquí del ministerio respectivo para si hay algún tipo de pregunta. Y en el artículo 2, que yo vi aquí en mi ordenador, ahí dice que son para que los fondos vendrán de algunas actividades que realizan los centros penitenciarios. Pero eso es lo que yo no sé, y qué tanto generan esas actividades de los centros penitenciarios para tú tener una cuenta donde esa cuenta cuánto va a manejar. Y esa sería una de las preguntas que yo tengo, porque yo a simple vista no sé si esas actividades, qué tanta cantidad de recursos generan para nosotros decir que ahí vamos a tener los fondos suficientes para estas situaciones imprevistas. Ahí los enumeran, que ahora, porque tengo la luz del ordenador prendida porque estoy hablando, no lo puedo leer, pero ahí decía como unas 4 actividades que para mí no le veo qué tanto recursos genera cada actividad para al final nosotros pensar que ahí vamos a tener fondos suficientes. Entonces, ese tipo de actividades de repente habría que explicarla aquí. Yo estoy de acuerdo con eso, porque también hemos tenido el conocimiento de todo lo que pasa en los centros penitenciarios, pero no sé si esas actividades de verdad van a crear una cuenta que nos traigan a nosotros, o que le traigan al ministerio, le traigan a los centros penitenciarios la cantidad suficiente para decir que podemos resolver ese tipo de situaciones imprevistas. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, honorable. Ofrezco la palabra. Tiene la palabra el honorable Hernán Delgado. Buenas tardes, presidente, apreciados colegas. En realidad, he examinado muy rápidamente el proyecto de ley en discusión en la tarde de hoy, que evidentemente este proyecto, al leerlo, me doy cuenta que viene a llenar un vacío importante, dando procedimientos de carácter técnico, científicos y económicos y programáticos de suprema importancia para nuestro país, sobre todo en la situación en que aquí en Panamá está aumentando significativamente la población detenida en las cárceles, y dentro de esa población tenemos nosotros personas con estudios
por terminar tanto a nivel secundario como universitario. Por un lado ese, y por otro lado personas con vocación de sacrificio, de esfuerzo, de colaboración, y que para ellos, por su falta de conocimiento, de preparación, se les hace interminable la estadía en las cárceles y evidentemente sufren al doble, el triple, estos carcelazos que muchas veces cometidos producto de una serie de circunstancias donde estaba el licor de por medio y otras riñas de carácter pasional de diversa naturaleza que dan lugar a que haya un desenlace muchas veces de crímenes dolosos en la sociedad panameña. Este proyecto de ley, que rápidamente, abuelo de pájaro, yo lo he leído, este proyecto viene a llenar un vacío importantísimo dentro del sistema penitenciario nacional. Y realmente yo lo apoyo porque, francamente, este proyecto llena un vacío de nuestro país que yo realmente no tenía claro que hubiese en nuestro sistema penitenciario unas salidas que ya estuviesen llenando lo que este proyecto de ley contempla. Yo tengo un sinnúmero de familias del circuito mío que están sufriendo en carne viva, campesinos que no saben leer ni escribir, personas que realmente saben trabajar, saben producir, saben lo que significa el desarrollo de la tierra, saben lo que significa el desarrollo de la ganadería, de la avicultura y de todas estas industrias. Y es con este proyecto en gran medida el autor o autores del mismo logran llenar este vacío que viene a jugar un papel preponderante en el desarrollo y en la justicia panameña, donde la están tecnificando y en donde realmente esa persona que está en una celda conjuntamente con un poco de gente realmente se la pasa un tiempo totalmente que se le hacen interminables sin productividad de ninguna naturaleza. De manera que yo me hago parte y apoyo este proyecto de ley y le solicito a mis apreciados colegas que todos lo apoyemos porque es muy importante para los efectos de la justicia panameña. Muchas gracias. Gracias, honorable. Agotada la lista de oradores, anuncio que va a cerrarse el segundo debate. Queda cerrado. Vamos a la votación digital. Avanzando esta tarde acá en la Asamblea Nacional, en este momento se procede a la votación en este segundo debate del proyecto de ley 743, que crea el Fondo Nacional de Autogestión para contingencias en centros penitenciarios. Y este sería un fondo adicional que tendría que ser, según lo que dice este proyecto de ley, autogenerado por cada centro penitenciario, en este caso, a través de diversas actividades que podrían realizarse y que están establecidas en el artículo 2 que mencionaba uno de los diputados hace un momento, aparte del presupuesto que ya maneja el sistema penitenciario, ¿no? El sistema carcelario de nuestro país. Yo que trabajé al lado de la cárcel de Duero, puedo decir lo complicado que fue el traslado a donde están los centros penitenciarios, lejos de los familiares. Repite, por favor, que tenemos el micrófono apagado. ¿Tú estabas cerca de la cárcel? Resultado, secretaría. 42 votos a favor en cada uno de sus artículos y títulos, 0 en contra, 0 abstención. Ha sido aprobado, señor presidente. Quedan adoptados los artículos y el título del proyecto de ley 743. Un receso hasta mañana a las 3:30. Lo que mencionaba, sí. El traslado al área donde están ahora las cárceles, que antes estaba aquí al lado de la comandancia, en el barrio del Chorrillo, todos los familiares y la gente pobre estaban cerca de su detenido. Pero ahora está casi llegando a Pacora. Entonces la gente pobre tiene problemas para ir a visitar a sus familiares allá. Y eso ha sido un problema serio para la rehabilitación de los detenidos. Porque la cárcel no es solo para castigar,
sino es para rehabilitar al detenido. Y mucha gente se ha rehabilitado en las cárceles y hoy en día son ciudadanos. Es importante para cuando cumplan su condena, tengan un oficio, tengan algo que hacer, puedan aportar a la sociedad y no necesariamente tengan que volver a lo mismo que los llevó a la cárcel, que eso es lo que en repetidas ocasiones suele suceder. Entonces, bueno, se aprueba en segundo debate este proyecto de ley 743 que crea el Fondo Nacional de Autogestión para contingencia en centros penitenciarios. Vamos a resumir la actividad, lo que ha ocurrido acá en la Asamblea Nacional esta tarde, la tarde del martes 26 de julio. Bien, podemos darles a conocer que se dio la aprobación de un tercer debate y este es el proyecto de ley que modifica un artículo de la Ley 92 de 1974 que adopta las medidas de protección al sueldo de empleados públicos. También se han dado diversas presentaciones de iniciativas legislativas, en lo cual vamos a brindarles a continuación un resumen de lo que se ha presentado en la tarde de hoy en este pleno. La honorable diputada Génesis Arjona presentó una iniciativa legislativa que declara la necesidad social de la construcción del Hospital de Panamá Norte y su patronato. La honorable diputada Ana Giselle Rosa presentó también una iniciativa legislativa que busca reorganizar la Universidad Autónoma de Chiriquí. La honorable diputada Zenobia Vargas presentó también una iniciativa legislativa que crea el voluntariado empresarial para el mejoramiento de la educación estudiantil. Compartimos con Iván. Por acá también les puedo decir que la honorable diputada Emily García presentó un anteproyecto de ley que limita el acceso al beneficio o subsidios del combustible aquí en Panamá. También el presidente de la Asamblea Nacional, el honorable diputado Cristiano Adames, presentó dos anteproyectos de ley, uno que crea el fideicomiso del COMAPRE, que es la Comisión Nacional para el Estudio y Prevención de los Delitos, y también presentó un anteproyecto para crear el plan que establece el plan de regeneración urbana de Chorrillo, Santa Ana, Caledonia y Curundú.